Buenas noches, mis queridos, Dios los bendiga grandemente. Es un gusto realmente estar de nuevo aquí llevando la palabra de Dios a sus hogares, llevando la palabra de Dios a sus casas, y espero todos estén cómodos allí en sus hogares, todos estén cómodos en sus casas para entrar en la palabra de Dios en esta noche, mis queridos hermanos. Es un placer, un gozo, los saludamos desde nuestra casa, los saludamos desde aquí, mis queridos, y esperamos todos tengan la palabra de Dios allí en las manos, todos tengan sus Biblias, todos tengan su celular con la Biblia, la tablet con la Biblia, el computador. Este es un tiempo que le dedicamos al Señor, este es un tiempo para concentrarnos en lo que Él nos dice. Este es un tiempo para ir a la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios. Este es el tiempo para hacerlo, mis queridos hermanos. Yo me muevo un poquitico para acá para quedar un poco mejor delante de la cámara y para seguir avanzando, mis queridos. Entonces saludamos a todos los que están allí, Andrés, que está por ahí conectado, Pipe, lo vi conectado, mi hermana Hilda, Luceli, la hermana Nasira, todos los que vi por allí conectados mientras estaban en alabanza y estábamos aquí compartiendo estas hermosas alabanzas para el Señor, mis queridos hermanos. Elisa también está conectada, bienvenida, Dios te bendiga. Pipe, a todos bienvenidos, Dios los bendiga grandemente en este tiempo. Bueno, mis queridos, vamos a entrar en la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a lo que vinimos, vamos, como diría por allí, como se diría un adagio popular, mis queridos. Vamos a la palabra de Dios en Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 3. Seguimos avanzando a través de la epístola de Santiago. Es una epístola que no hemos salido de ella porque tiene tanto de profundidad, tiene tanto que nos nutre cada sábado, que es maravilloso estar en la epístola de Santiago. Es maravilloso lo que el Señor nos ha enseñado a través de la epístola de Santiago. Y vamos a continuar en esta misma línea en esta noche, mis queridos hermanos. Santiago, capítulo 3, a partir del versículo 13, mis queridos. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Vamos a ponernos ya cómodos para entrar en la palabra de Dios y vamos a leer la palabra en esta noche, mis queridos hermanos. Hace 8 días terminamos un texto maravilloso referente a todo lo que tenía que ver con la lengua y todo lo que pasaba allí. Aquí vamos a ir yéndonos más adelante con este texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal y diabólica. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este es un tramo de la palabra de Dios, versículo 13 de capítulo 3 al versículo 18, que nos habla de la sabiduría. Y está hablando el texto de 2 tipos de sabiduría. Vamos a orar. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto, te doy la gloria, la honra y el poder. Gracias por permitirnos entrar en tu santa palabra. Gracias por permitirme, Padre eterno, exponer tu santa palabra.
Y gracias porque a través mío hablas tú, Santo de Israel, a tu pueblo, mi Dios eterno. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Amén y amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto, mis queridos? ¿Qué nos está hablando el texto? Está hablando de dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que es la que debemos buscar, que es la que debemos luchar para tenerla, que es la debemos también pedir a Dios. La sabiduría se pide a Dios y se trabaja por ella. Y esa es la sabiduría que viene de lo alto y debemos buscarla con fuerza, buscarla con denuedo, querer tenerla, esa sabiduría, querer tenerla para nosotros, mis queridos hermanos. Pero hay otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría que está en el mundo y que la gobierna el príncipe de la potestad del aire, que es el hijo de desobediencia, como es llamado la serpiente antigua, el gran dragón, Satanás o el diablo. Tiene todos esos nombres por todo lo que ha hecho a través de la humanidad, y como la Biblia lo llama, la serpiente antigua en el Antiguo Testamento, el diablo y Satanás en el Nuevo Testamento, y el gran dragón es mencionado en el libro de Apocalipsis. Entonces tiene varios nombres, pero se habla del mismo. Entonces esta sabiduría, dice la palabra de Dios, que trae celos amargos, contención, y que va en contra de la verdad. Y esta sabiduría, dice claramente el versículo 15, ahorita que leímos, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría de la que estamos hablando no es la que desciende de lo alto. Por lo contrario, es terrenal, animal y diabólica. Es lo que estamos hablando, y que lo que la palabra de Dios en esta noche nos habla a todos, mis queridos hermanos. Con su Biblia en mano, sigamos el texto. Ya les he mencionado en varias oportunidades que no volvimos a poner el texto en la pantalla, para que todos tengan su texto, para que todos busquen la palabra, para que todos en algún lugar, de algún sitio la deben tener, mis queridos hermanos. Eso es lo que estamos haciendo, amigos y jóvenes que nos escuchan allí, y parientes quizá que también muchos nos escuchan, mis queridos. Entonces vamos a ir a la palabra y vamos a seguir profundizando en ella, y lo importante de todo este texto, si nos da para este sábado o nos lleva hasta el próximo como en otras oportunidades, lo importante aquí es identificar el tipo de sabiduría en el que estamos andando, y si estamos andando en la sabiduría que desciende de lo alto, gloria a Dios, y seguimos avanzando en ella y seguimos pretendiendo buscarla y seguir conquistando ese terreno de la sabiduría de lo alto. Pero si de pronto estamos yéndonos hacia lo horizontal, no hacia lo vertical que desciende del cielo, sino a lo horizontal, que estaríamos hablando de lo terrenal, como dice la palabra, debemos empezar a dejar estas cosas y volvernos otra vez y empezar a buscar la sabiduría. De eso es lo que se pretende, y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche o dos noches de la palabra de Dios referente a la sabiduría. Por ahí es por donde nos vamos a ir yendo, como diríamos, con la palabra de Dios. El título de este mensaje que estamos hablando no es nada distinto al siguiente: sabiduría de lo alto o sabiduría terrenal. Sabiduría de lo alto o sabiduría terrenal. Eso es lo que, mis queridos hermanos, vamos a ir avanzando. Entonces, versículo 13 de capítulo 3 de Santiago, mis queridos hermanos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice la palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago, epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 13, primer versículo que vamos a ir avanzando y estudiando. Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es lo que está haciendo el texto? El texto nos está preguntando, el Espíritu Santo de Dios te está preguntando: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Entre vosotros hay un sabio y entendido. En la congregación hay sabios y entendidos.
En el liderazgo hay sabios y entendidos de una iglesia. Si los hay, que este sabio y entendido, que se ve sabio y entendido, que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, que muestre esto que nos está diciendo el texto. El texto nos está diciendo que la sabiduría se debe evidenciar, que la sabiduría se ve en algún momento en la vida de aquel que dice tener la sabiduría, y aquí está hablando la sabiduría de lo alto, porque debe mostrar una conducta recta, una conducta que lo lleve a hacer sus obras en sabia mansedumbre. Y esto de hacer las obras ya lo estudiamos en unos sábados atrás, y hablamos de esas obras que el cristiano hace, que el creyente hace, que es motivado desde adentro de su ser, que es motivado desde adentro de su interior a hacer, porque conoció a Jesucristo, porque recibió la salvación por gracia, porque tuvo ese encuentro cercano con el Padre Celestial a través de su Hijo, porque entendió que Él no podía hacer nada si no era a través de la cruz, porque entendió que esa crucifixión y esa sangre derramada lo salvó y lo rescató de la inmundicia en la que andábamos, porque entendió que solo a través de la cruz y del Calvario podemos ser salvos. Y esta persona que está en esta condición, que entiende esto, que está enamorada de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo ese encuentro y que tiene ese sentir espiritual en su vida, lo mueve y lo lleva a hacer por otros, por el prójimo, ayudar y a no quedarse quieto cuando hay una injusticia, cuando la ve, cuando hay una necesidad por el otro, se mueve a hacerlo. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto nos dice que si hay algún sabio entre ustedes, que si hay algún sabio y entendido entre nosotros, que se debe evidenciar, que debe haber una evidencia, hay una confirmación de esta sabiduría. Todo esto nos lleva a pensar que de pronto nosotros estamos en una congregación cristiana, vamos y buscamos la palabra de Dios, pero quizá nos falta avanzar un poco más. Quizá nos toca movernos un poquito más, un escalón más o quizá dos, para ir entrando en lo que el Señor habla, si tenéis la sabiduría de lo alto, mis queridos hermanos. Haciendo un pequeño conexión con lo que cerramos en la semana pasada, hablando de todo lo que nos habló de la lengua, el texto de la semana pasada, que nos hablaba que por una misma fuente de agua no podía salir agua dulce o agua amarga, y esto lo vimos claramente, y esto lo vimos, lo hicimos visual claramente con lo que estás llenando tu corazón, de qué tipo de agua estás llenando tu corazón, y vimos que claramente lo que sale por la boca es lo que está en el corazón, y lo que está en el corazón es lo que tú te has llenado, y has llenado el corazón y eso sale de la boca. Pero entonces, hablando desde la sabiduría de lo alto, una persona que tiene sabiduría de lo alto habla lo recto, habla lo puro, habla lo pacífico, habla lo benigno, porque todo el texto está entrelazado, todo el texto tiene un orden. Entonces salta desde esa exhortación que nos hizo la semana pasada frente a la lengua a buscar la sabiduría, y la persona, dice la palabra, que no ofende a otro con la lengua, este es varón perfecto, nos decía el texto en capítulo 3, versículo 1, mis queridos hermanos, y 2. Hace 8 días. Entonces, la sabiduría nos va a llevar a ser mejores en nuestra conducta, nos va a llevar a ser mejores en la forma de hablar, nos va a llevar a ser mejores en la forma de proceder con el prójimo, y es lo que nos está diciendo la palabra, porque si Él nos pide que muestre lo que hay en el interior de nosotros, que lo mostremos hacia otros, se refiere al prójimo, al segundo mandamiento de la ley de Dios, que está y las encontramos en Mateo, lo encontramos en el texto: amar al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios, mis queridos hermanos. Entonces,
¿Has conocido a alguien que afirma ser sabio y actúa con necedad? Hemos visto, ¿no? Las acciones gritan más que las palabras. Lo que tú hagas grita más fuerte de lo que tú puedas decir. Debemos ser coherentes, mis queridos. Debemos ser coherentes delante del Padre, delante del Hijo y delante de nosotros mismos, coherentes con lo que somos y quiénes somos, mis queridos hermanos. Y la palabra de Dios, la sabiduría, lo que dice el texto, se evidencia con hechos. Con hechos, los hechos son los que van a hablar de ti. Los hechos son los que van a hablar de todos nosotros como congregación. Unos hechos transparentes. Una persona que entendió qué es la sabiduría de lo alto y se comporta como lo que es. Un hijo de Dios, un creyente que tiene unos hechos y unos testimonios que acreditan lo que dice ser un hijo de Dios y que pertenece a la familia de Dios. La verdadera sabiduría se puede medir por la profundidad del carácter de la persona. La persona con un carácter claro, un carácter contundente, un carácter sin doblez, un carácter firme delante de Dios, un carácter firme delante de las cosas de nuestro Padre Celestial, un carácter delante de Dios entendido en las Escrituras, es evidencia de la sabiduría que viene de lo alto. La evidencia se puede medir, mis queridos, así como nosotros hablamos de las personas, del árbol que se identifica por los frutos que produce, así como nosotros hablamos de el creyente que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. También se puede evaluar la sabiduría por la forma que actúa la persona, por el carácter, por la conducta. La sabiduría debe ser demostrable, mis queridos. La sabiduría que viene de lo alto debe ser demostrable, se debe ver, se debe evidenciar claramente. La sabiduría que viene de lo alto, cuando nosotros la tenemos en nuestras vidas, cuando nosotros avanzamos, y ahorita vamos a ver exactamente cómo la alcanzamos. En Santiago nos decía el capítulo 1 que si alguien necesita sabiduría, pídala al Señor, pídala a Dios. Exactamente Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: pídala a Dios, que Él la dará abundantemente a los que la piden. Esa es una forma, pero hay otras formas también que debemos poner de nuestra parte, la parte que nos corresponde a nosotros. Debemos poner para ser hombres y mujeres sabios, con la sabiduría que viene de lo alto. No la sabiduría que habla al mundo en el campo horizontal, terrenal. No, esa sabiduría no es la que nosotros debemos tener nunca, ni siquiera estar ahí enlodándonos. Es sabiduría de lo alto. Esta sabiduría te va a evitar tomar rumbos que no son correctos. Esta sabiduría te va a llevar al camino correcto por donde debes andar. Esta sabiduría te va a llevar a tomar las mejores decisiones según la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos que me escuchan, amigos, jóvenes y familia que está allí toda reunida. Esta es la sabiduría que viene de lo alto. Lleva a un padre a ser claro y correcto con sus hijos y castigar cuando deba castigar. Debe corregir cuando debe corregir. La sabiduría que viene de lo alto le dice al padre: corrige al muchacho cuando fuere joven, y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino. La sabiduría de lo alto está en la palabra de Dios, está allí, y es un tesoro que debemos buscar dentro de la palabra de Dios. La sabiduría de lo alto le dice al esposo que quiera, que ame, que cuide a su esposa como vaso más frágil. La sabiduría de lo alto le dice a la esposa que ame a su esposo y que lo tenga en honra, que no lo deshonre al esposo, porque el esposo necesita la honra de su esposa. La sabiduría de lo alto nos dice que vayamos delante de la presencia de Dios y que lo busquemos de día y de noche y en oración, y que oremos en todo tiempo, como dice Tesalonicenses. La sabiduría de lo alto nos dice que busquemos esos espacios a solas con Dios y le descarguemos nuestro corazón. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y dónde la encontramos?
en la palabra de Dios, y para allá vamos, allá es donde la encontramos. Entonces, cuando tú pides sabiduría a lo alto, está en la palabra, y el Señor te va a llevar a ella, te va a llevar a la palabra de Dios, mis queridos hermanos. El texto nos dice que el temor del Señor nos debe llevar a actuar con cautela, prudencia e inteligencia. De hecho, el texto y la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios capítulo 1. Y luego Proverbios capítulo 2 nos enseña una serie de pasos que vamos a ver para profundizar más en la sabiduría, mis queridos hermanos. Eso es lo que nos habla el primer versículo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si esta persona es entendida y sabia y tiene sabiduría a lo alto, su comportamiento va a ser como tal. Su comportamiento va a gritar más fuerte que sus palabras. Su comportamiento va a mostrar que es un hombre sabio, entendido, una mujer sabia y entendida que guarda y protege su casa, protege su santidad delante de Dios, busca y pretende ser santo y seguir siendo santo como Dios nos llama santos, y como Dios dice en primera de Pedro también capítulo 1, Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Y si Dios te dice que busques la santidad, es porque se puede. Cuando Dios te pide algo es porque se puede hacer. Él no te va a pedir algo que no se puede hacer, mis queridos hermanos. Todo esto que les estoy hablando de parte del Señor hace parte de la sabiduría de lo alto, de la que viene de allá, de la que debemos buscar, de la que debemos estar rasgándonos por dentro por buscar y por encontrar, mis queridos hermanos. Por el contrario, la sabiduría terrenal y diabólica, como dice, no te va a aconsejar una buena decisión. Te va a llevar a meter en problemas, te va a llevar a meter en conflictos, mis queridos. No te va a enseñar a criar y a cuidar tu casa, no te va a enseñar a proteger y a cuidar a tus hijos, no te va a enseñar a honrar a tu esposo y tú como esposo a respetarla y a cuidarla y a tratarla como vaso más frágil, como dice la palabra de Dios, mis queridos. También en primera de Pedro capítulo 3 habla de la esposa y del comportamiento y del esposo, mis queridos hermanos. Esa es la sabiduría del terrenal, no te va a enseñar eso. La sabiduría terrenal le va a decir a la esposa: no se deje. La sabiduría terrenal le va a decir a la esposa: no se deje, haga algo, sálgase de ahí, rebélese. La sabiduría terrenal le va a decir al esposo que no la cuide, que no la proteja. La sabiduría terrenal le va a decir al esposo y a la esposa que deje que los hijos hagan lo que quieran, sin ningún orden, sin ningún control, sin ninguna sabiduría de lo alto. Aplicaría perfectamente. Esa es la sabiduría terrenal, te lleva a tomar malas decisiones, mis queridos, a ir por caminos oscuros y de tinieblas, mis queridos. La sabiduría terrenal se transforma y se camufla y te dice: no te preocupes, no hay problema. Tú no estás leyendo la palabra, no estás orando todos los días, no te preocupes, tú ya eres cristiano. Eso dice la sabiduría terrenal, pero te estás alejando de la luz. Y una persona, cuando se aleja de la luz, se acerca a las tinieblas. Una persona, escúchenme bien, queridos, escúchenme bien, lo repito, una persona cuando se aleja de la luz se acerca a las tinieblas. Nosotros siempre debemos ser hombres y mujeres sabios delante de Dios, que nos estemos acercando siempre a la luz, siempre acercándonos a la luz. Y para que eso acontezca, la sabiduría de lo alto me dice que lea la palabra de Dios. La sabiduría de lo alto me dice que ore y medite en todo tiempo en este libro sagrado y que hable con mi Padre. Y eso me va a acercar a la luz, porque es comunión directa con Él. La sabiduría terrenal y horizontal no te va a decir eso. Ella te va a engañar. La sabiduría terrenal te va a engañar y te va a hacer alejar. Y cuando tú te pares en un momento a pretender observar o mirar dónde estás demasiado lejos. Y puedes estar tan lejos de la luz que digas: ya no vale la pena volver a la luz.
Ya no vale la pena volver, ya no vale la pena intentarlo. Ya me alejé tanto que ya perdí, el camino me es oscuro. Ya me alejé tanto que no veo bien la senda por donde debo ir. Ya me alejé tanto que hay tanto que llegó a mi vida que ya no sé qué es lo bueno o qué es lo malo. Esa es la sabiduría terrenal en la que no debemos caer, mis queridos, y debemos cuidar la sabiduría de lo alto, proteger la sabiduría de lo alto con la lectura, el escudriñar la palabra, estudiar la palabra de Dios y la oración en todo tiempo, como nos exhorta y nos invita Pablo en sus textos, mis queridos hermanos. La sabiduría horizontal no es buena compañera de nadie. Dice Santiago capítulo 3, versículo 15. Vamos a avanzar a un versículo más. Pero si tienes celos amargos y está haciendo una conexión con el versículo 13, está haciendo esta conexión. ¿Y dónde quedamos en el versículo 13? Dice que aquel que tiene esta sabiduría muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el versículo 14 dice, pero si tiene celos, o sea, está haciendo una comparación con el versículo inmediatamente anterior. Está comparando el versículo 14 al 13 inmediatamente y está diciendo lo contrario de lo que dice el 13. En comparación, en la palabra de Dios dice, pero si tenéis celos, o sea, si esta persona de la cual estábamos hablando no muestra estas obras sabiamente, y por el contrario, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad. Porque entonces esta persona de la que estamos hablando tiene sabiduría terrenal. No tiene la sabiduría que viene de lo alto, como dice la palabra de Dios. No tiene esa sabiduría, tiene sabiduría terrenal. ¿Y qué está pasando con esta persona? Que está mintiendo a la verdad, que está mintiendo a la palabra de Dios, que está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 16? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Esta sabiduría cuál? La de los celos amargos, la de la contención, el deseo de conflicto, el deseo de pelea. Esa sabiduría, el deseo de contienda, no dice la palabra, porque esta sabiduría, versículo 16, no es la que desciende de lo alto, la sabiduría vertical, la que viene de allá, la que baja y nos llega a nosotros y nos hace hombres y mujeres de bien, con conductas sin tacha, con conductas claras, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche. Dice la palabra de Dios que no es sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fuerte palabra. ¿Por qué tan fuerte? Porque es que el Señor y el Espíritu Santo de Dios que inspiró a Santiago no puede decirlo menos. No puede decirlo menos porque está diciendo de qué se trata la sabiduría horizontal, la sabiduría terrenal. Dice que es terrenal, es horizontal. Dice que es animal. ¿Por qué animal? ¿Por qué? ¿Por qué lo compara como una sabiduría animal? Un animal no piensa, no tiene sabiduría. Como un animal hace lo que su instinto le dice que haga, nada más. Un animal no hace nada más, no piensa adicional, no reflexiona en hacer o no. Un animal hace lo que su instinto le dice, y la palabra de Dios está diciendo, aquellos que tienen esa sabiduría terrenal son como animales que hacen lo que el instinto les dice, lo que el instinto les manda, y es diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque está sazonada por el diablo, porque el diablo está ahí detrás como el príncipe de la potestad del aire, que está ahí inculcando, que está ahí diciendo qué hacer a esta persona, sazonando sus oídos, sazonando sus ojos y sazonando su mente. En estos días, o la semana pasada, hablé con alguien que lo llamé para ver cómo estaba y cómo estaban las cosas, y empezamos a hablar, y esta personita me dijo, por ahí he caído en algunas cosas, he tenido algunos
algunos pecados o toca orar mucho para que el Señor me dé fortaleza por esto. Y nosotros todos como creyentes sabemos que el cristiano peca, que el cristiano cae en alguna oportunidad. Pero se tiene que salir de ahí rapidito, porque la diferencia está en que uno se sale y se arrepiente, o el otro hace del pecado una práctica. Y el que hace del pecado una práctica, este no es cristiano real, verdadero, genuino. Entonces esta persona, lo que me causó curiosidad, mis queridos, y si me está escuchando esta persona, permíteme, pongo el ejemplo. Me dijo, es que el diablo me hizo o nos hace caer en el pecado. Entonces me quedó sonando mucho esta conversación, y yo después reflexioné y le escribí a esta persona que me dijo esto, porque tenía que hacerlo y decirle: el diablo no te hace pecar, el diablo no es el culpable de lo que el hombre hace. El diablo está ahí alimentando los ojos, alimentando los oídos, para que el hombre tome la decisión. El hombre siempre va a tener en su mano la decisión de caer o no caer. El hombre siempre va a tener en su mano la decisión de retirarse y huir, o quedarse ahí y pecar. Me trae en la mente el Señor, gracias por lo que me trae a la mente Génesis, la historia de José. José, cuando se vio acorralado por la esposa de Potifar, él decidió huir y salir corriendo ante lo que la esposa de este hombre quería hacer, que era acostarse con él. Pero en ese momento crucial se debe tomar la decisión y salir corriendo. Y si ponemos a José como ejemplo, el enemigo no pudo controlar la mente de José, porque José era un muchacho que buscaba a Jehová en todo tiempo, buscaba a Jehová a toda hora. Tenía clara la palabra de Dios en su mente, la tenía fresca en su mente. Entonces él no pudo dominar la palabra que José tenía en su mente. Entonces, si el enemigo está ahí sazonando, diciendo, debemos reflexionar y pensar qué tiempo estamos pasando delante de Dios, qué tiempo estamos buscando la Escritura, qué tiempo estamos orando. Porque ahí es donde se mueve la balanza para uno de los dos lados. La balanza ahí empieza a moverse para aquí o para allá. Amén. Gloria a Dios por lo que nos está diciendo la palabra de Dios en esta noche. Entonces la palabra misma nos dice que es terrenal, que no es de lo alto esta sabiduría, sino terrenal, animal y diabólica. Porque el enemigo está ahí, pero el enemigo no te lleva o te obliga. El enemigo está ahí entrando por los ojos. Entonces la recomendación es, como lo escuché de un pastor en días pasados: cuida lo que están viendo tus ojos. Cuida lo que están viendo tus ojos. Cuida lo que están escuchando tus oídos. Cuida lo que escuchas. Te lo digo de otra manera: cierra tus oídos a lo que no es puro, no es santo. Cierra tus oídos a lo que no es puro, no es santo. Cierra tus ojos y véndalos con la palabra de Dios para ver lo que es inmoral, sucio y cochino. Cierra tus oídos y tus ojos y ábrelos para la palabra de Dios. Abre tus oídos para la escritura, para la enseñanza bíblica. Abre tus ojos para ver la luz de Cristo resplandecer en tu vida. Esa es la recomendación y eso es lo que el Señor nos está hablando. Porque la mala conducta del creyente, la mala conducta de la persona es una muestra de que no tiene la sabiduría de lo alto, que debe estar buscándola y seguir pretendiéndola aún más. La mala conducta es muestra de esto, mis queridos hermanos. Se miente contra la verdad, como dice el texto, cuando decimos que tenemos sabiduría y actuamos con celos amargos, con tensión, deseo de pelear, que se genera perturbación y toda obra perversa, como nos dice el versículo 13 del capítulo
el versículo 14 del versículo 13. Lo dice claramente lo que es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y que no viene de lo alto. Toda esta perversidad es motivada y sazonada por el diablo. Está ahí como lo estamos hablando. Pero ¿por qué se llega a esto, mis queridos? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos allá? Porque no tenemos la sabiduría que viene de lo alto. ¿Pero por qué no tenemos la sabiduría que viene de lo alto? Porque no buscamos la palabra de Dios. Porque no buscamos el consejo de Dios. Porque nosotros creemos que ya estamos listos, que ya reconocimos, que ya fuimos delante de Él, que somos salvos, y nos descuidamos de los hábitos cristianos. No debemos descuidarnos de los hábitos cristianos, mis queridos. Debemos tener esos hábitos de todos los días, buscar la palabra. Y puede que alguien diga, no, qué pereza leer o qué pereza orar. Pues yo te quiero decir algo. Cuando pasemos al otro lado, no vas a tener pereza, ya no hay nada que hacer. Ya no va a haber nada que hacer. Ya se habrá consumida la vida y ya se habrá corrompido probablemente mucho del camino en el que andamos. La palabra de Dios, la sabiduría de lo alto nos guarda, nos protege, nos defiende, está con nosotros, va al lado de nuestro, va en nuestra ayuda, va en nuestra protección, mis queridos. Es la sabiduría que viene de lo alto, es la sabiduría que viene de lo alto, mis queridos hermanos. La sabiduría que viene de lo alto es revelada en la palabra de Dios, es revelada en la palabra de Dios, está revelada aquí dentro de este libro maravilloso, de este texto hermoso. Aquí está y encontrarás la sabiduría que viene de lo alto. Aquí la encontrarás, mi querido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Es toda la escritura, y allí encontrarás, mi querido, la sabiduría de lo alto te va a decir qué hacer. Pero para que tú la puedas encontrar, debes esforzarte, mi querido. Debes esforzarte, mi querido. Debemos estar buscándola todos los días, mis queridos. Buscarla en todo tiempo. Buscarla. Esto es como un tesoro escondido aquí dentro. Un tesoro precioso aquí dentro escondido. Entonces tú debes empezar a hacer minería y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar, y la encontrarás. La sabiduría que viene de lo alto, mi querido. La sabiduría que viene de lo alto, de seguro la encontrarás. De seguro la encontrarás, mis queridos hermanos. De seguro la encontrarás. Debemos empezar a hacerlo. Tú ya estás muy lejos, tú ya te alejaste, tú no volviste a la congregación hace un año cuando nos podíamos congregar. Ahora no te anima a volver. Estás viendo de pronto este mensaje y tienes un ardor en tu corazón. Tienes una incertidumbre, una ansiedad allí porque no sabes qué es lo que debes hacer. Te has alejado tanto tiempo y tú piensas y dices, bueno, sí, yo quiero volver, pero luego te llega esa sabiduría terrenal y te dice, no vale la pena, ya deja así, ya no te esfuerces más. Estás queriendo volver y no puedes. Haz un movimiento, muévete. Da un paso hacia adelante de fe y vuelve de nuevo. Ve de rodillas delante del Señor, ve de rodillas delante de Él y arrepiéntete, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan. El Señor es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados, limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vuelve. Has estado de pronto en temas que no debes estar. Has abierto tus ojos a ventanas que no deberías haber abierto. Has abierto tus oídos a conversaciones y ruidos que no deberías. Vuelve de nuevo y dile, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento.
Vuelve de nuevo a la palabra, vuelve de nuevo a la escritura, búscala, escudriñala, métete, nada en ella, métete en ella a las profundidades y vas a encontrar el gran tesoro, que es la sabiduría que viene de lo alto. Tú eres una persona que escuchas allí, que no eres creyente. Tú eres una persona que estás escuchando estos mensajes porque te encontraste en el link, en el camino, en Facebook, porque de pronto has visto algunos en YouTube, alguien te invitó, vas a ver este video mañana o pasado mañana. Cree en que el Señor te está buscando. Cree en que el Señor te ama, que eres muy importante para Él, pero Él necesita que tú busques de la palabra de Dios, y allí te vas a encontrar con la sabiduría de lo alto que te va a decir: toma una decisión por Cristo. Es sabiduría de lo alto, toma una decisión por Cristo, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra en Efesios? Que por fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Estás escuchando este mensaje? Dios quiere que lo escuches. ¿Te está reargullendo este mensaje? Dios quiere que te reargulla. ¿Te está moviendo este mensaje? Dios te está hablando a ti claramente. Busca de Él y encontrarás la sabiduría que viene de lo alto, y vas a conocer cosas maravillosas que no has conocido aún, pero que Él promete que te las dará y que te las hará ver, y cambiará tu vida, cambiará tu perspectiva de vida, mi querido que me escuchas. La sabiduría que viene de lo alto. Versículo 17, avanzamos otro poco y otro poquito para ir concluyendo en esta noche. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces volvemos a recapitular un poco. Versículo 13 es esta persona que debe ser, que debe mostrar su sabiduría, que debe verse la evidencia de la sabiduría. En el versículo 13 nos está diciendo eso claramente, que la sabiduría se ve, se evidencia la sabiduría. En el versículo 13 nos está mostrando que si hay alguien sabio y entendido, se debe ver, se debe evidenciar, como la palabra que dice que por los frutos los conoceréis. También, así también se puede evaluar la sabiduría por su conducta, por su actuar. Y la sabiduría, dice el texto, enganchando con el 13, el 14 dice: pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no es sabiduría de lo alto, es sabiduría horizontal, que ya profundizamos allí. Y dice la palabra en el versículo 16, que porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, porque ahí no es la sabiduría de lo alto. Y el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto. Entonces hace la comparación. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? Donde hay todo esto que hablamos: celos amargos, contención, deseo de pelea y muchas otras cosas, porque habla de toda obra perversa, todo. Entonces ya reúne inmundicia, inmoralidad, malos deseos, concupiscencias y demás, porque el animal, como dijimos, y como él la compara a una sabiduría terrenal animal, el animal se mueve por su instinto animal y nada más. Y cuando el hombre está gobernado por esa sabiduría terrenal y se mueve por instinto, hace cosas realmente perversas delante de Dios. Delante de Dios. Pero viene el Señor y nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto, versículo 17, es primeramente pura. Pura. Lo primero que hay en una persona que tiene sabiduría de lo alto es pureza en su corazón, pureza en su mente, es santo, está buscando la santidad, y cuando la persona es pura, está en el camino de la santidad, está en el camino correcto. Y esta persona pura, que le llegan algunos pensamientos, probablemente dardos que le son lanzados, los rechaza inmediatamente, porque tiene viva la palabra de Dios en su mente y tiene cómo defenderse. Tiene un arma fuerte, tiene una espada, tiene un escudo, tiene todo lo que lo defiende, porque ha estudiado, porque ha entendido, porque ha escudriñado y ha extraído ese tesoro precioso de la palabra de Dios
Dios con esfuerzo y dedicación. Entonces es primeramente pura, después es pacífica, es una persona que es pacífica, es el contrario del versículo 14 que está hablando de una persona contenciosa, que busca pelea y conflicto. Por el contrario, el que tiene la sabiduría que es de lo alto es pacífica. Pacífica, la paz, los pacificadores, es tranquila, es mansa, mansedumbre. Es de una persona pacífica, que no le gusta el conflicto, que no busca el conflicto, que no quiere encender una hoguera, que no quiere encender un conflicto, un gran fuego, sino que más bien guarda postura. Que también es la sabiduría que viene de lo alto, es amable, amabilidad, habla con amor, habla con cariño, a su esposa le habla con amor, le habla con cariño, a sus hijos les habla con amor, con cariño, los corrige con amor, incluso los corrige con amor. Su esposo a su esposa es amable cuando le habla, cuando le dice. La esposa al esposo le es amable. El hijo al padre es amable. El padre al hijo también es amable. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable. También es benigna, mis queridos, es buena, es benigna, benignidad, es llena de buenas acciones por el otro, mis queridos. Llena de misericordia y de buenos frutos, de misericordia. Tú eres misericordioso con el otro. Extiendes la misericordia que llegó de lo alto hacia ti y la extiendes a los otros. Eres misericordioso. No les das con toda, olvidándote de que a ti te salvó el Señor Jesucristo. No vas con toda, con el pie al cuello, o como dicen, con el tache al cuello, sino que entiendes que es una persona que también necesita de la misericordia que Dios te entregó a ti. Es misericordiosa y de buenos frutos, lo vimos hace un momento. La sabiduría que es de lo alto da frutos y son la evidencia de que es una persona sabia delante de Dios. Gloria a Dios por su santa palabra. Dice que sin incertidumbre ni hipocresía, es una persona que no usa máscaras. La palabra hipocresía, esto nació por allá en los circos romanos, mis queridos. Cuando hacían los circos romanos y salían los actores al circo, se ponían una máscara. Ustedes lo pueden haber visto, yo creo que en las películas antiguas donde recrean los circos romanos y todas estas fiestas romanas. Entonces se ponían una máscara, los que tenían un palito y la máscara le tenían la cara. De ahí salió la palabra hipócrita, porque tenían una máscara en dos caras lo que tenían estas personas. Entonces sin doble cara. De un solo doblez, que tú entiendas y sepas que estás hablando con una persona que es de una sola cara, transparente, que te dice lo que te debe decir a la cara, con respeto y con amor. Eso es, no debemos ser hipócritas. Y el fruto, como dice la palabra, de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, versículo 18. Mis queridos, vamos a dejar hasta ahí en esta noche. En la próxima semana, no te lo pierdas. Reenvía este link para otros. Extiende este link y esta palabra de amor para otros, mis queridos hermanos. Extiéndala, porque todavía nos falta profundizar mucho más en la sabiduría que viene de lo alto. Ya yendo a otros textos bíblicos, nos queda todavía pendiente cómo adquiero sabiduría de lo alto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y nos vamos a ir a los textos la próxima semana y nos van a enseñar cómo adquiero sabiduría de lo alto. Ya hoy avanzamos en algo, por lo menos en Santiago. Vamos a leer un segundito Santiago, capítulo 1, que se los acabé de mencionar, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Él da a todos ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada si alguno tiene falta de sabiduría. La sabiduría, primeramente, es un regalo de Dios, y como segunda opción es una búsqueda interna del creyente.
Son las dos, se juntan las dos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios por lo que la palabra nos dice. En 8 días vamos a ver cómo adquiero la sabiduría y qué dice la palabra de Dios y dónde, qué nos dice para adquirirla y qué debo hacer para aprender sabiduría de parte de Dios. La sabiduría que es de lo alto. La sabiduría que es de lo alto y viene de lo alto. Mis queridos, gloria a Dios por lo que nos habla la palabra. Gloria a Dios por lo que nos dice la palabra de Dios. Reenvíen este mensaje. Inviten a otros a nuestro servicio de 7 de la noche de los sábados. Invítelos, como dice la palabra de Dios. Sabiduría que viene de lo alto. Misericordia. Extiéndale a otros este mensaje. Extiéndale a otros este link para que se conecten con nosotros a las 7 y reciban la palabra de Dios. Lo que estamos hablando aquí es la palabra de Dios. Aquí la palabra no tiene dos caras, mis queridos. Es la palabra clara y contundente que te habla al corazón. Es la palabra clara y contundente que te habla al corazón. Es lo que estamos haciendo, mis queridos, y es lo que Dios pone en la iglesia wesleyana, Oasis de Paz a las Naciones en Sabaneta, mis queridos hermanos. Vamos a orar para ir concluyendo en esta noche y todavía nos queda la próxima semana para seguir en la sabiduría de lo alto o la sabiduría terrenal. ¿Tienes la sabiduría de lo alto o la terrenal? Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto, te doy la gloria, la honra y el poder. Gracias, Santo, por este tiempo. Gracias por la palabra que tú das, bendito Padre. Gracias porque hay oídos escuchando, Señor Dios Santo. Gracias porque tú hablas a los corazones de todos allí, los que están allí atrás de esta transmisión. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves a través de estos medios, bendito Padre. Gracias, Santo de Israel. Te alabo, te glorifico y te exalto. Y te pido a ti, Santo de Israel. Como dice capítulo 1 de Santiago, versículo 5. Danos sabiduría, bendito Padre. Extiende sabiduría a todos los que escuchan este mensaje. Oh Santo de Israel, yo pido sabiduría para todos, Rey eterno, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre. Como dice la palabra de Dios, que tú la darás, bendito Padre. Oh Santo Israel, te lo pido, Rey eterno, danos sabiduría, sabiduría, sabiduría a lo alto, bendito Padre, porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y vamos a ir allí a entender todo este principio, bendito Padre, pero te pedimos, como dice la palabra, sabiduría, bendito Padre, en el nombre de Cristo, que es sobre todo santo nombre.